Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo de Verdad, el canal donde analizamos la realidad internacional sin filtros ni censuras. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando por completo el panorama geopolítico. Europa se está rearmando a toda velocidad y esto tendrá consecuencias directas para millones de ciudadanos del viejo continente. ¿Sabías que Europa está viviendo el mayor proceso de militarización desde la Guerra Fría? Quédate hasta el final porque vamos a revelarte datos que no encontrarás en los medios tradicionales y analizaremos las implicaciones profundas de este giro histórico. Las fundiciones europeas trabajan ahora a plena capacidad. Un continente que fue escenario de las dos guerras más devastadoras de la historia moderna ha vuelto a encender sus hornos para fabricar armas. Y no es para menos. La invasión rusa de Ucrania en 2022 ha provocado un cambio radical en la mentalidad europea. Después de décadas de recortes en defensa y de vivir bajo el paraguas protector de Estados Unidos, Europa ha despertado ante una realidad incómoda. Su seguridad está en juego y nadie vendrá a rescatarla. La guerra en Ucrania, el conflicto bélico más grande en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, sigue activa tras 3 años sin perspectivas de paz. Pero hay un detalle importante que muchos analistas pasan por alto. El conflicto en Ucrania no comenzó en 2022, sino en 2014, cuando rebeldes apoyados por Rusia se levantaron contra Kiev en la región oriental del Donbass. Esto creó las bases para la invasión posterior de tropas regulares rusas. Es decir, Europa ya estaba atravesada por el conflicto mucho antes de la invasión a gran escala, pero eligió ignorarlo. Los países del Báltico y los escandinavos fueron los primeros en reaccionar, ya que su proximidad geográfica con Rusia los convierte en los más vulnerables. Estonia, Letonia y Lituania, que vivieron bajo dominio soviético hasta 1991, han sido los más vocales en advertir sobre las intenciones expansionistas de Putin. Finlandia, que comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, abandonó décadas de neutralidad para unirse a la OTAN en 2023, seguida por Suecia en 2024. El gasto global en defensa creció un 6,8% en 2023, el mayor aumento porcentual desde 2009. ¿Te estás preguntando de dónde saldrá todo ese dinero? Esa es la gran cuestión que afectará directamente a millones de europeos. Los gobiernos europeos enfrentan el clásico dilema económico, elegir entre cañones o mantequilla, o inviertes en armamento o mantienes los servicios públicos. Según datos oficiales, la Unión Europea dedica apenas un 1,3% de su PIB a defensa, mientras destina 7,3% a salud, 4,7% a educación y 19,2% a protección social. Este contraste es especialmente pronunciado si comparamos con Estados Unidos, que destina aproximadamente el 3,5% de su PIB a defensa, o Rusia, que invierte cerca del 4,5%. La brecha es enorme, y Europa ahora se ve presionada a cerrarla rápidamente, pero las consecuencias van más allá de los números. Si los gobiernos europeos deciden financiar su rearme mediante deuda, esto podría provocar tensiones con las reglas fiscales de la UE. Si deciden recortar servicios públicos, se enfrentarán a una probable resistencia social, y si optan por aumentar impuestos, podrían ralentizar economías que ya luchan por mantener su competitividad frente a Estados Unidos y China. Las armas no se fabrican ni se manejan solas. Varios países europeos están reinstaurando el servicio militar obligatorio, una práctica que muchos consideraban relegada al pasado. Letonia lo impuso en enero de 2024. Noruega anunció planes para aumentar sus fuerzas armadas en 20.000 efectivos. Suecia reinstauró la conscripción en 2017. Y ahora llegamos a un punto crucial. Alemania, la mayor economía de Europa, ha actualizado sus planes para incluir el servicio obligatorio de todos los hombres mayores de 18 años en caso de guerra. Esta medida impensable hace apenas unos años representa un cambio sísmico en la mentalidad alemana. ¿Qué opinas de la vuelta del servicio militar obligatorio en Europa? ¿Crees que es una medida necesaria o un retroceso en las libertades individuales? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si te gustaría que habláramos más a fondo sobre cómo afectaría esto a los jóvenes europeos. El caso de Alemania es especialmente significativo y merece que profundicemos en él. La semana pasada, el Parlamento alemán aprobó aumentar el techo de la deuda para potenciar sus fuerzas armadas. Con 513 votos a favor y 207 en contra, esta decisión podría significar unos 600.000 millones de euros en la próxima década.
Esta medida rompe con el principio constitucional de freno de la deuda, introducido por la ex canciller Angela Merkel en 2009, que limitaba estrictamente el endeudamiento del gobierno federal. El canciller Friedrich Merz ha logrado lo que parecía imposible: convencer a los alemanes de que la seguridad vale el precio de romper sus sacrosantas reglas fiscales. Las Bundeswehr alemanas, que llegaron a ser las más grandes de Europa en los años 70 con 600.000 miembros, se redujeron a un tercio tras la caída de la Unión Soviética. Ahora, ese proceso se revierte completamente. Los alemanes pensaron que podían abandonar la geopolítica para siempre, pero Putin ha reventado esa burbuja. La industria de defensa alemana, liderada por gigantes como Rheinmetall, está experimentando un renacimiento. Las acciones de esta empresa se han multiplicado por 7 desde la invasión rusa de Ucrania. Nuevas fábricas de municiones se están abriendo en todo el país, creando miles de empleos, pero también planteando preguntas éticas sobre la economía de guerra. Este cambio en Alemania viene tras el llamado Zeitenwende, o cambio de época, anunciado por el entonces canciller Olaf Scholz, poco después de la invasión rusa. Este giro histórico prometía aumentar el gasto en defensa a más del 2% del PIB y crear un fondo especial de 100.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas alemanas. A nivel europeo, los líderes de la UE acordaron recientemente movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar la defensa continental. Esta cifra astronómica incluye préstamos de hasta 150.000 millones de euros para los países miembros y ayuda adicional para Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron, que en 2019 declaró que la OTAN estaba en muerte cerebral, ha dado un giro de 180 grados. Militar obligatorio afectará directamente a millones de jóvenes. Los recortes en servicios públicos o aumentos de impuestos para financiar el gasto militar impactarán en el día a día de la población. Un viejo adagio romano dice: si quieres paz, prepárate para la guerra. Europa ha tomado nota, pero esta preparación tendrá un costo para sus ciudadanos. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿están los europeos dispuestos a sacrificar parte de su bienestar por más seguridad? ¿Veremos recortes en sanidad, educación o pensiones para financiar tanques y misiles? Algunos analistas argumentan que este rearme era inevitable. Europa ha vivido décadas en lo que algunos llaman un período de vacaciones estratégicas, confiando en la protección estadounidense mientras invertía en su estado de bienestar. Ese periodo parece haber terminado definitivamente. Otros señalan que existe el riesgo de sobreestimar la amenaza rusa. A pesar de su agresividad, Rusia enfrenta importantes limitaciones. Su economía es del tamaño de Italia, su población está envejeciendo y sus capacidades militares han mostrado deficiencias importantes en Ucrania. En una región que esperaba haber dejado atrás los conflictos armados, las fundiciones vuelven a arder. La historia nunca termina, solo hace pausas. Y Europa parece estar entrando en un nuevo capítulo, donde las consideraciones de seguridad volverán a dominar la agenda política, como no ocurría desde los tiempos de la Guerra Fría. Para terminar, estamos presenciando una transformación fundamental del orden europeo posterior a 1991. Las consecuencias de este cambio se sentirán durante décadas y reconfigurarán no solo las relaciones entre estados europeos, sino también sus sociedades internas. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir informado sobre los movimientos geopolíticos que están redibujando el mundo, no olvides darle like a este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis. En Mundo de Verdad tratamos de mostrarte lo que otros canales no quieren o no pueden mostrar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.